Capítulo 66. Por fin te has convertido en un dios elemental. Dijo Lucky emocionada mientras me miraba con sus ojos brillando a través de nuestra llama de vídeo usando mi divinidad. ¿Sí? ¿Pudiste sentir alguna diferencia desde tu lado? Pregunté con curiosidad. Dado que mi divinidad en su posesión estaba limitada por su rango, ya que ella tenía el rango más bajo en nuestra relación, no estaba seguro de si aumentar mi rango había cambiado algo. Después de pensarlo un momento, Lucky se llevó la mano a la barbilla y miró hacia arriba, aparentemente tratando de concentrarse en la sensación. Sí, puedo sentir el cambio, cuando me concentro bien puedo sentir como si el poder divino que pasa a través de tu divinidad fuera más puro, como si se hubiera filtrado agua ligeramente sucia hasta quedar transparente. Para mí sigue siendo agua, no puedo usarla de manera diferente a antes, pero siento que es mejor, dijo. Dijo después de pensarlo un poco. Pensando en esta explicación, tiene sentido. ¿Y cómo está tu reserva de poder divino? Pregunté después de sentir que se había convertido en una divinidad embrionaria de rango 9. Teniendo en cuenta que cuesta 1,28 millones de puntos de poder divino subir de nivel, y ella solo ganó entre 500 y 600 mil puntos de poder divino en los últimos días, estaba preocupado. Al oír esta pregunta, Lucky sonrió avergonzada. Solo tengo unos 140.000 puntos de poder divino porque los gasté para subir de nivel. Considerando que iba a usarla para invadir el reino de Zack, sería más seguro dejarle con suficiente poder divino para protegerse, incluso si quería hacerlo yo mismo. Así que asentí y le envié otros 860k de poder divino. Cuando Lucky sintió el poder divino entrando en su cuerpo, se sorprendió. ¿Por qué me envías tanto poder divino, Adrián? Preguntó. Es mejor prevenir que curar en caso de que algo malo suceda. Guarda estos 860k de poder divino como un adelanto de lo que obtendrás de Internet en los próximos días. Después de que se alcance esa cuota, te transferiré el poder divino que mereces. Ahora que estás en el rango 9, con 1 millón de poder divino, es prácticamente imposible que cualquier otro dios te amenace en esta prueba. Dije, sorprendiéndola. Pero Lucky seguía preocupada y me miraba con dudas mientras hablaba. ¿Estás bien? Acabas de gastar 12 millones para subir de rango, si pierdes, ambos estamos jodidos. Toma algo del poder divino que me enviaste de vuelta. No te preocupes, todavía tengo suficiente dinero ahorrado, sin mencionar que nuestras ganancias aumentarán mañana ya que el costo de Internet bajará mucho ahora que he optimizado su uso cuando subo de rango. Sonreí. Sonreí. Claro, tu costo sigue siendo un poco alto ya que la sesión que usa tu deidad no ha sido optimizada debido a tu rango, pero aún así fue posible reducir el costo de tu sesión al 40% del 50% original. Al oír esto, los ojos de Lucky se iluminaron. Teniendo en cuenta que solo recibíamos 0,5 puntos de poder divino por uso, aumentarlo a 0,6 era un aumento del 20% en esa cantidad, lo que también aumentaría la cantidad que recibiría en el futuro en un 20%. ¿Vas a atacar a Zack mañana? Preguntó preocupada. Sí, respondí con voz seria. Zack ya me ha causado muchos problemas tanto en el mundo mortal como en el divino durante nuestros años de estudio, así que ahora voy a vengarme. Lucky todavía tenía una expresión ligeramente vacilante en su rostro cuando escuchó esto, pero después de unos segundos, cambió a aceptación. Por los recuerdos del antiguo Adrián, sabía que era una buena chica, pero incluso ella sabía lo que Zack le había hecho al antiguo Adrián, así que ni siquiera le importó si veía esto como una forma de venganza. Está bien, entonces mañana por la mañana nos encontraremos en nuestra frontera, donde nos conocimos por primera vez, dijo, haciéndome asentir. Está bien, mañana iré allí también y nos dirigiremos a Aetheris para ocuparnos de Zack. Con eso decidido, charlamos sobre cosas mundanas de nuestros reinos antes de colgar el teléfono. El desarrollo de Arcantor y los demás reinos que controlé fue muy estable. Los demás reinos vecinos pasaron de batalla en batalla sin afectar directamente a ninguno de los reinos que yo controlaba. Inicialmente, se enviaron algunos exploradores a mis reinos, pero después de enterarme de que un solo dios controlaba directamente 3 reinos, y en asociación con otro reino, los dioses que controlaban los reinos de esos exploradores rápidamente se dieron cuenta de que no sería una buena idea intentar atacarme, y volvieron a centrarse en atacar a otros reinos.
En sus mentes, aunque había usado mucho poder divino para luchar contra los dioses de esos reinos, ahora que había ganado, estaba obteniendo 3, 4 veces más poder divino que ellos cada semana, lo cual era una cantidad absurda. Mirando a Arcantor, que era mi cuartel general, noté algunos cambios en la capital. El cambio más importante se produjo en la iglesia, que había sufrido una importante renovación con el dinero que Robert recibía por su enseñanza. La gente pagaba una moneda de cobre a la semana para estudiar con él durante 1 hora al día. La clase, que anteriormente tenía solo entre 100 y 200 estudiantes, ahora había crecido a más de 1000 estudiantes, lo que significaba más de 10 monedas de plata por semana para Robert. Estas monedas de plata no se utilizaron para comprar lujos que pudiera permitirse, sino que utilizó este dinero para comprar materiales de construcción y pagar a los albañiles para renovar la iglesia, aumentando su tamaño y mejorando la calidad de los asientos y la decoración. De esta manera, pudo acoger aún a más alumnos en sus clases, incrementando aún más sus ingresos semanales. En la escuela de magia Arcantor, el número de monsters entre los estudiantes era muy alto. Tanto los alumnos como los profesores amaron a las pequeñas criaturas y comenzaron a alimentarlas para tener compañeros de batalla. Hablando de batallas, algunos estudiantes de la escuela de magia Arcantor incluso comenzaron a usar sus e-monsters en batallas, lo que provocó que estallara una fiebre de batalla de e-monsters en la escuela. A medida que las batallas se hicieron más populares, los estudiantes comenzaron a sentir aún más necesidad de alimentar a sus e-monsters, ya que esto aumentaría su fuerza y los ayudaría a ganar aún más batallas. El problema era que la emoción de alimentar a los e-monsters significaba que los estudiantes no tenían tanto maná durante el día para entrenar su magia, lo que provocaba que sus calificaciones bajaran y los profesores se sintieran descontentos y se quejaran ante la junta escolar. Cuando la junta escolar se enteró de esto, se rió, pero tomó una medida muy impopular y prohibió el uso de e-monsters en la escuela. Esto provocó que muchos estudiantes se indignaran e incluso pensaran en presentar una demanda, pero cuando recordaron que los directores de la escuela eran literalmente las 3 personas más poderosas del reino, la idea desapareció tan rápido como había aparecido. Pero me hizo darme cuenta de que también había un mercado para batallas de e-monsters en línea, lo que podría ahorrarles a los estudiantes el tener que usar mi poder divino para convocar e-monsters a la batalla tan seguido, y alentarlos a alimentar a sus e-monsters aún más seguido. Para mí fue una buena idea, pero el problema era que desde el punto de vista del reino, esta decisión podría afectar directamente el poder militar de Arcantor en el futuro, ya que estaría obstaculizando el desarrollo de sus magos. Así que tendría que considerar algunas restricciones con mucho cuidado para evitar que eso suceda. Otra cosa que me llamó la atención fue el desarrollo de Luna. Con mi bendición de creatividad, ella estaba totalmente entusiasmada desarrollando nuevas canciones. Pude verla usando internet todos los días para crear más y más canciones. Las primeras canciones que hizo eran bastante aburridas, pero a medida que pasaba el tiempo, la calidad de las canciones aumentó rápidamente. No solo las canciones se volvieron más interesantes, sino que también las hizo más simples para que incluso los plebeyos más aislados pudieran entenderlas y disfrutarlas. Otra cosa buena que hizo fue usar mi bendición de creatividad en ella para crear nuevos hechizos. Ella no sabía de la bendición que le había dado, solo que había estado en un estado de iluminación durante días, pero aprovechó muy bien ese tiempo. Además de Luna, encontré otro mortal para bendecir con creatividad. Enfrey, un simple aprendiz de mago de la escuela de magia Arcantor, que comenzó a escribir un libro por curiosidad poco después de que desarrollara la opción de escritura en Internet. Sorprendentemente, el libro que escribió tuvo muy buen éxito entre los usuarios de Internet. Tener un libro escrito por un usuario de Internet fue una excelente manera de inspirar a otras personas a escribir y generar más contenido de Internet para mí, así que ayudé a Enfrey con una bendición de creatividad de 5K puntos de poder divinos. Esto lo hizo mucho más creativo en su escritura y atrajo a una audiencia aún mayor a su libro, lo que fue genial para mí y produjo exactamente el resultado que quería. Habiéndome asegurado de que los reinos estaban en orden y que nada necesitaba mi intervención directa, pude regresar al mundo divino por la noche y descansar durante 5 horas antes de regresar al mundo mortal y encontrarme con Lucky para que pudiéramos ir con Zack. Capítulo 67. Realmente se convirtió en un dios elemental en solo 18 días de prueba. Una voz sorprendida vino de uno de los profesores en la sala de reuniones.
Hoy ni siquiera se suponía que fuera el día en que se reunieran para discutir sobre los estudiantes y los resultados de la prueba, pero Adrián Innovasine hizo que se convocara una reunión de emergencia tan pronto como ascendió de rango. Cuando los profesores oyeron que había una reunión de emergencia, dejaron lo que estaban haciendo y corrieron a la sala de reuniones. La mayoría de ellos podían sentir el poder divino de Adrián filtrándose a medida que ascendía de rango, pero los maestros que no estaban allí en ese momento no sintieron nada y se sorprendieron al escuchar la noticia. Incluidos los directores. A diferencia de Aubrey, que creía en el potencial de Adrián aunque no había demostrado nada extraordinario en sus clases, Abraham, el otro director de la escuela, no tenía tanta fe en el chico. Cuando Aubrey invitó a Adrián a la escuela, Abraham también tenía esperanzas en él, pero a medida que pasaba el tiempo, las bajas calificaciones de Adrián, los problemas de su débil personalidad, así como su enorme hándicap de necesitar 10 veces más poder divino que otros dioses, Abraham cambió lentamente su impresión de Adrián de un posible prodigio a una gran decepción. Pero los resultados de esta prueba demostraron cuán equivocado estaba Abraham respecto a Adrián. En tan solo 18 días, el niño logró superar sus discapacidades, conquistar el reino más difícil de este pequeño mundo como creyente, convencer a los mortales de orar varias veces al día, conquistar otros 3 reinos y obtener una fuente extremadamente grande de poder divino, dijo Abraham con voz profunda y conmocionada. No solo conquistó 4 reinos en total, sino que envió emisarios para invadir silenciosamente otros reinos vecinos y ganar más seguidores bajo las narices de otros dioses, comentó Aubrey en voz baja junto a Abraham. Exactamente, respondió Abraham pensativamente. Después de unos minutos de pensar, los ojos de Abraham se abrieron un poco y pensó en una posibilidad que no había considerado. Capitán Aubrey, creo que también se ha dado cuenta de que el joven Innovasine tiene un gran potencial para unirse a este escuadrón, dijo Abraham con una voz ligeramente sorprendida. Al escuchar el comentario de Abraham, Aubrey se sorprendió y por unos segundos, la expresión gélida y estoica que siempre tenía en su rostro cambió. Capitán Abraham, ¿está seguro? Preguntó, buscando confirmación. Asintiendo con la cabeza, Abraham explicó. Verás, aunque el joven Adrián solo tiene un poco más de 1 millón de seguidores, ya ha demostrado una gran capacidad para obtener poder divino a través de sus seguidores, demostrando que puede ser muy útil incluso sin el uso del poder divino del mundo exterior. En mundos pequeños, para que un dios usara el poder divino, si el poder divino no provenía de ese mundo, el costo usualmente era más alto, varias veces más alto que el costo original si el poder divino provenía de ese mundo. Debido a esto, las batallas en mundos pequeños usualmente se libraban mayormente con el poder divino obtenido en esos mundos pequeños, lo cual era mucho más económico, y solo en casos de extrema necesidad el dios usaría el poder divino de otros mundos para luchar en esos mundos. De esta manera, cuando un dios iba a un mundo pequeño, lo primero y más difícil era conseguir suficientes creyentes para que el dios tuviera una fuente constante de poder divino en ese pequeño mundo. Por supuesto, el rango del dios no fue ignorado, por lo que incluso si 2 dioses tenían 100,000 puntos de poder divino disponibles, un dios embrionario podría usar esos 100,000 puntos de poder divino con la menor eficiencia posible, mientras que un dios elemental podría usarlo muchas veces más eficientemente, lo cual era una ventaja que los dioses de otros mundos podían traer. Con esta limitación, había mundos pequeños que eran demasiado problemáticos para que los dioses comunes pudieran lidiar con ellos, y las coordenadas de esos mundos eran almacenadas por el ejército y reservadas para que un escuadrón en particular se ocupara de ellas. Incluso con esta habilidad, ¿no sería un desperdicio recomendar al joven Innovasine a este escuadrón? Preguntó Aubrey con el ceño fruncido. Pero Abraham se limitó a sonreír ante la pregunta. Tal vez, esta podría ser una forma de enterrar a un talento prometedor, pero también podría ser una forma de hacerlo brillar aún más en el futuro. Considerando que tiene un poder de penetración muy fuerte en los mundos pequeños, así como un potencial de combate muy alto con el panteón que está desarrollando, ir a ese escuadrón podría ser más una oportunidad que un riesgo para él. Aubrey escuchó atentamente esta explicación y comenzó a pensar seriamente. Este escuadrón no tenía la mejor reputación en el ejército, pero a pesar de cualquier controversia que pudieran tener sus miembros, era innegable que todos ellos entraban en la categoría de élite, y con el desarrollo del joven Innovasine, se estaba acercando mucho a ese título.
Esperemos a que termine la prueba, entonces podremos decidir qué hacer con él, dijo Abraham mientras dirigía su atención a una de las pantallas flotantes de la habitación, una pantalla que mostraba las felices y despreocupadas vidas de los mortales de Arcantor, quienes no tenían idea de lo caótico que era su mundo ahora en otros reinos. Sí, no hay necesidad de apresurarse, Aubrey asintió con la cabeza. Faltando 12 días para el final de la prueba, pensó que esas casi 2 semanas serían suficientes para decidir el destino de Adrián. Lo que no sabían era que esas casi 2 semanas, que parecían tan largas para tomar una decisión, podían volverse muy cortas con lo que estaba por suceder. Mientras Aubrey y Abraham discutían sobre Adrián, los otros profesores también tenían una acalorada discusión sobre el joven dios. El tema de la discusión no era si Adrián podría terminar primero en la prueba, porque en su opinión esa posición estaba prácticamente garantizada para Adrián si los demás estudiantes no se reunían para lidiar con él lo más rápido posible. Pero sabían lo difícil que sería y el foco de la discusión pasó a ser algo mucho más importante. Tengo un total de 10 millones de creyentes en todos los pequeños mundos en los que tengo participación. Si me uniera al panteón del joven Innovasine, con la división que hizo con el joven Avecrest, recibiría 6 millones de puntos de poder divino por día. Eso es más de 4 veces lo que recibo, ¿cómo no podría ser beneficioso? Dijo un maestro enojado. Eso podría parecerte incluso ventajoso ahora, ya que recibirías el mismo poder divino semanal que alguien con 40 millones de seguidores, pero ¿qué pasaría si un día el joven Innovasine decidiera dejar de pagarte? ¿Qué podrías hacer? Un profesor hizo una pregunta que dejó al profesor en silencio. No solo ella, sino también otros maestros que estaban pensando en intentar cooperar con Adrián dándoles acceso a sus creyentes para obtener una comisión de Adrián, se dieron cuenta de que esta idea era extremadamente peligrosa. Como dioses de cientos, miles o incluso decenas de miles de años, estaban acostumbrados a un crecimiento lento pero constante. Aunque algunos maestros no tenían ni 10 millones de creyentes, aún así lograron ascender al rango de Dios único, otros incluso al de Dios verdadero, simplemente manteniendo un flujo constante de creyentes cada semana. Al principio, recibían muy poco poder divino cada semana, pero con el paso de los años obtuvieron acceso a otros mundos pequeños como recompensas del ejército u otros medios, y lograron abrir espacios en los mundos pequeños para conseguir más creyentes. La idea de que todo ese trabajo de tantos años podía ser tirado a la basura si el joven, que no tenía ni 20 años, no veía ninguna utilidad en ellos en algún momento en el futuro, hizo que estos dioses perdieran la motivación para llevarle esta propuesta a Adrián. Esta simple pregunta desanimó al 95% de los maestros de intentar hacer tratos con Adrián, al menos tratos que les darían acceso a todos los reinos que controlaban. Pero todavía había un 5% que no se desilusionó y pensó que podría ascender fácilmente sin hacer nada, y esta actitud suya no quedó oculta a los ojos de Aubrey y Abraham, los dos dioses de mayor rango en la sala. Mirándose el uno al otro, los dos se dieron cuenta de que esto podría ser un problema, especialmente con el desarrollo que habían planeado para Adrián, tanto el desarrollo de poder como el psicológico, tener maestros queriendo entregar tantos creyentes a Adrián solo para obtener un poco de poder divino gratis era algo que no podían aceptar. Este tipo de interacciones podrían acarrear enormes problemas para el ejército en el futuro, y ese tipo de actitud debía eliminarse de raíz. Debido a esto, Aubrey salió de la habitación por unos minutos para contactar a los superiores para saber la mejor forma de lidiar con esto, mientras los codiciosos profesores casi babeaban por el poder divino que Adrián podía brindarles sin que ellos hicieran nada, sin saber qué noticias no muy buenas les estaban llegando a través de Aubrey. Capítulo 68. Después de despertar, lo primero que hice fue mirar mi pantalla de estado y ver cuánto poder divino había recibido ese día, ya que era mi primer día como dios elemental. Estado del personaje. Nombre: Adrián Innovasine. Títulos: Dios de la creatividad, Dios de Internet. Nivel: Dios elemental rango 1. Número de creyentes: 1.685.811 pasa a 1.736.385. Uso promedio por usuario: 4 horas. Deidades disponibles: Creatividad, olas. Habilidades divinas: Oración bendita. Poder divino:
3, 641, 208 de 12, 800, 000 pasa a 7, 990, 363 de 25, 600, 000, 5, 209, 155, menos 860k transferidos a Lucky. La cantidad de creyentes que recibo cada día está disminuyendo, pero eso es comprensible ya que ya recibía a la mayoría de los creyentes de cada reino con el esfuerzo que hicieron los nobles para conseguir que más usuarios alimenten a sus monsters. Así que ver esta caída no me afectó en absoluto. Sin embargo, cuando vi que había recibido 5,2 millones de puntos de poder divino en un solo día, tenía una gran sonrisa en mi cara. Si continuaba a este ritmo, podría convertirme en un dios elemental de rango 2 en menos de 5 días, lo cual era un muy buen logro. Por supuesto, esto solo suponía que mis costos de poder divino se mantendrían en el nivel actual, lo cual no fue el caso. A medida que el número de creyentes aumentó exponencialmente, alcanzando casi los 2 millones, la necesidad de una IA se hizo cada vez mayor. No necesitaba una IA tan avanzada como si tuviera la inteligencia de una persona real, por ahora solo necesitaba una IA que fuera lo suficientemente inteligente como para leer los datos que los usuarios publicaban en Internet y recopilar información relevante sobre ellos para mí. Aunque reduciría la cantidad de poder divino que recibiría diariamente, el beneficio a largo plazo sería inconmensurable. Especialmente considerando que mi eficiencia en el uso del poder divino solo aumentaría con el tiempo, esta fue una gran inversión para mí después de tratar con Zack. Con los planes decididos, usé mi conciencia para regresar al mundo mortal y fui a encontrarme con Lucky para que pudiéramos hacer nuestra invasión. Ver a Lucky esperándome en el mismo lugar donde nos habíamos conocido la primera vez, la frontera entre Arcantor y Noverá, fue muy diferente esta vez. Ahora Lucky y yo éramos mucho más cercanas debido a nuestras constantes charlas a través de Internet, así como a nuestra asociación al compartir un panteón. Esto significó que, a diferencia de la primera vez que nos conocimos, en la que ambos éramos muy cautelosos y teníamos miedo de abrirnos el uno al otro, esta vez nos encontramos con una sonrisa en nuestros rostros. Hola, Adrián. Lucky sonrió mientras agitaba la mano y volaba hacia mí. ¿Estás listo para la batalla? Sonriendo, le devolví el saludo con la mano y le respondí. Sí, tengo casi 8 millones de puntos de poder divino para esta batalla, creo que es más que suficiente para enfrentar a Zack esta vez. Lucky asintió. Sí, 8 millones no es ninguna broma, con esa cantidad de poder divino, es posible que incluso puedas derrotarlo sin necesidad de mi divinidad. Al oír esto, pensé en ello y me di cuenta de que incluso podría ser posible, pero sería una batalla extremadamente agotadora. Tendría que gastar todo mi poder divino para poder competir con él replicando la divinidad de Lucky con el conocimiento que había adquirido al dejar mi cuerpo para estudiar esa divinidad. Eso sería posible, pero completamente innecesario con Lucky a mi lado. ¿Vamos a Aetheris? Pregunté. Ella me asintió y despegamos hacia el reino de Zack. Punto de vista de Zack Gale. Maldita sea, ¿por qué el maldito Adrián Innovasine logró vencerme tan fácilmente? Yo siempre fui el mejor estudiante de la escuela de teología, el estudiante que todos estaban seguros de que tendría más posibilidades de aprobar el examen al final del curso, el estudiante que podría ascender de rango en el ejército con mayor facilidad. Ahora, por alguna razón aleatoria, Innovasine ha logrado vencerme de una manera tan humillante. Y lo peor es que a pesar de que le hice usar mucho poder divino para hacer frente a mis ataques, para poder escapar sin que él pudiera contraatacar, según me contó mi tío, la velocidad a la que recibía poder divino de sus seguidores era muy alta. Aunque mi tío no dijo cuánto poder divino recibía por semana, para que mi tío diga que recibe mucho, creo que debe recibir al menos 4 millones por semana, lo que significa que al final de la prueba, probablemente se convertirá en un dios elemental y logrará la hazaña que solo los genios más grandes de todos los tiempos han logrado. Y yo, que siempre he sido el genio más grande de nuestra clase, ¿me veré ahora relegado a tal vez ni siquiera lograr eso? No pude aceptar eso. Así que decidí obligar a mis seguidores a orar por mí todos los días. Aunque sabía que esto podría dañar mi reputación con ellos y hacerme perder potenciales creyentes en el futuro, tal como dijeron los maestros que sucedería, creyentes que tendría que trabajar para recuperar en el futuro, no me importó.
El primer día recibí 500.000 puntos de poder divino con estas oraciones, el segundo día 450.000, el tercer día 420.000, el cuarto día 400.000 y el quinto día 380.000. Tal como dijeron los profesores, perdí a muchos creyentes en esos 5 días, hasta el punto de que incluso si ganara la batalla contra Innovasine, todavía estaría jodido si intentaba convertirme en un dios elemental en los próximos días de prueba. Pero mientras consiguiera un lugar entre los 5 primeros, estaría satisfecho, porque mis posibilidades de obtener un rango más alto en el ejército después de la graduación eran mucho mayores, más aún después de eliminar a Innovasine. Así que me concentré en cómo mejorar mis ataques y cómo conseguir más poder divino. Aunque gasté 100.000 puntos de poder divino para probar mis ataques, todavía tenía 2,2 millones de puntos de poder divino, un número que sé que debe ser muy cercano a lo que debe tener Innovasine. Entonces, cuando él vino a mi reino para intentar tratar conmigo, pude sorprenderlo con mi poder divino y tratar con él en mi lugar. Jajaja, estarás muy jodido cuando vengas a Aetheris, Adrián Innovasine, pensé emocionado. De repente, sentí que una deidad muy poderosa se acercaba a mí. Sentí otra deidad y estaba seguro de que ese dios era Innovasine. Yo era una deidad embrionaria de rango 7, porque sabía que era mejor ser una deidad embrionaria de rango 7 con 2,2 millones de puntos de poder divino que una deidad embrionaria de rango 9 con 300.000 puntos de poder divino. El poder que sentí del dios que venía hacia mí era el poder de una divinidad embrionaria de rango 9. Con la forma en que Innovasine me trató en nuestra última batalla, incluso si hubiera sentido rastros de un rango 9, estoy seguro de que el poder divino que usó era de rango 7, así que si usara su poder divino para ascender al rango 9, solo aumentaría mis posibilidades aún más. Ese idiota gastó casi 2 millones de puntos de poder divino para subir de nivel antes de venir a por mí, jajaja, me divertiré mucho contigo, Innovasine, y luego iré a tu reino y les mostraré a los mortales lo débil e inútil que eres. Pensé emocionado mientras comenzaba a volar en la dirección donde sentí el poder divino. Este poder divino estaba a pocos kilómetros de la capital de Aetheris, lo que me hacía feliz porque no tendría que luchar contra él y no tendría que preocuparme por perder mi ganado. Los débiles mortales podrían seguir viviendo y adorándome, siendo tan útiles como pudieran ser, eso es mucho mejor a que estén muertos. Sabiendo lo débil que era Adrián en poder divino, incluso usé algo de poder divino para volar más rápido hacia él, haciendo que el sonido del trueno viajara por millas desde donde pasé. Después de mucho tiempo, finalmente llegué al lugar, pero para mi sorpresa, aunque sentí el poder divino de una divinidad embrionaria de rango 9, el poder divino no provenía de Innovasine, sino de la mujer a su lado. La mujer, Lucky Wavecrest, una chica hermosa con la que había intentado entablar una buena relación por recomendación de mi tío, incluso había intentado desarrollar algo romántico entre nosotros, pero ella nunca me trató como algo más que un colega, así que simplemente me di por vencido y volví a concentrarme en mi vida. Pero cuando la vi al lado de Adrián Innovasine, la ira dentro de mí comenzó a brotar. Esa perra me ignoró para unirse a Innovasine en la prueba y derribarme. ¿Acaso pensó que solo porque obtuvo el segundo puesto en la prueba y formó equipo con Innovasine en la prueba tendría una oportunidad contra mí? Como ella era de rango 9, sabía que tenía poco poder divino, lo que me daría la oportunidad de eliminarla a ella y a Innovasine en una sola batalla. En ese momento, recuperaría todos los creyentes que había perdido, e incluso conseguiría un montón de nuevos creyentes. Entonces, ¿han venido ustedes dos a morir por mí? Pregunté burlonamente, pensando en lo débiles que eran. Pero solo me miraron por un segundo hasta que Innovasine levantó la mano y chasqueó los dedos. Verlo realizar de nuevo esa acción, la misma acción que me hizo sentir tan desesperada hace unos días, hizo que mi corazón se acelerara. Más aún cuando noté que mi entorno se había quedado en silencio, abrí la boca para intentar burlarme un poco más hasta que me di cuenta de algo. No solo ya no podía hablar, sino que también me di cuenta de que no podía sentir el poder divino de Innovasine hasta que chasqueó los dedos. Era como si él fuera solo un mortal al lado de Lucky hasta que chasqueó el dedo, y lo que sentí cuando lo hizo me hizo darme cuenta de que podría estar en muchos problemas en este momento. Me hizo girarme y mirar alrededor para ver hacia dónde podía correr. Capítulo 69. Flotando sobre una cadena montañosa cubierta de árboles en una parte remota de Aetheris, miré a Innovasine con horror.
Cuando Innovasine chasqueó su dedo, al igual que la última vez, sentí un rastro de divinidad embrionaria de rango 9, seguido de un gran poder de rango 7, pero esta vez la sensación fue mucho más aterradora. Sentí un gran poder de rango 9, pero lo más aterrador fue el rastro de un dios elemental en el fondo de todo. Al ver cómo estaban los dos juntos y cómo Luke era de rango 9, creo que pude entender que Adrián de alguna manera estaba usando su divinidad, tal vez incluso compartiendo su divinidad, y que el dios elemental de rango 1 que sentí era su verdadero nivel de poder. Joder, ese bastardo se convirtió en un dios elemental de rango 1 en solo 37 días de pruebas. ¿En qué rango quiere terminar la prueba? En el rango 3. Piénsalo después, Zack. Me obligué a concentrarme en la situación que tenía frente a mí en ese momento. Lo que necesitaba hacer ahora era ignorar a estos dos lunáticos y salir de allí lo antes posible. Con el nivel de poder que estaban mostrando, especialmente porque tenía que lidiar con dos dioses al mismo tiempo, sabía que no podría lidiar con ellos, así que sería mejor huir y usar mis 2 millones de puntos de poder divino para invadir algún otro reino en algún otro lugar y tomar a los creyentes de ese reino para mí. Y eso fue exactamente lo que hice. Les di la espalda, en el extraño silencio que provocaba incluso en los miles de árboles debajo de nosotros, y comencé a usar mi poder divino para crear débiles relámpagos y poderosos truenos para impulsarme hacia adelante y alejarme lo más posible de ellos. Pero tan pronto como intenté forzar mi poder divino para crear un trueno que me impulsara hacia adelante, el silencio a nuestro alrededor fue mucho más fuerte que la última vez. Aunque había usado 150.000 puntos de poder divino para romper el silencio, no sentí el más mínimo cambio en el silencio. Pero no me preocupé por eso, y comencé a usar mi poder divino para volar, forzando cada vez más puntos de poder divino para romper ese silencio, pero simplemente parecía un agujero negro, donde no importaba cuánto poder divino usara, nada mostraba ningún resultado. De repente, escuché un ruido eléctrico que venía detrás de mí, lo que me emocionó aún más, sabiendo que podría tener éxito. El ruido se hacía cada vez más fuerte, pero extrañamente, aunque el ruido eléctrico se hacía más fuerte, no me impulsaban hacia adelante en absoluto. Confundido, miré hacia atrás y vi que el rayo venía de la mano de Innovasine. Por alguna razón, no me estaba mirando a mí, estaba mirando su propia palma, que de alguna manera estaba produciendo un rayo. Sabía que tenía el potencial de hacer lo que quisiera con su divinidad, pero ¿por qué sus malditos rayos se volvían tan fuertes? Afortunadamente, después de un tiempo dejó de jugar con los rayos. Pero después de eso, me miró de nuevo y me dejó congelada. Mi velocidad de vuelo ahora era completamente ridícula, ya que simplemente se inclinó hacia adelante y usó un poco de poder divino para impulsarse hacia adelante a una velocidad tan rápida como mi trueno normalmente me movería. Mirándome atentamente, el hijo de puta extendió la mano nuevamente y chasqueó el dedo otra vez, sonriendo. Esta vez su chasquido de dedos significó que el rayo que estaba intentando producir ya no aparecía. No solo detuvo de alguna manera el sonido de mi trueno, sino que después de jugar con el rayo en su mano, ahora también pudo detener mi rayo. Joder, ¿cómo se supone que voy a tratar con alguien así? Sin saber qué hacer, comencé a arrepentirme. Me arrepentí de haber escuchado el consejo de mi tío de salir y atacar a esos monstruos. Si me hubiera quedado en Aetheris, invadido otros reinos vecinos y desarrollado silenciosamente mi poder, estaría en el rango 9 con millones de puntos de poder divino, igual que Lucky. Con mi talento, incluso es posible que me hubiera convertido en un dios elemental de rango 1 como Innovasine. Al ver la sonrisa en su rostro y su mano todavía extendida, me di cuenta de que quería hacer algo conmigo. Como sabía que no podía usar la fuerza bruta contra él, quizás podría pedirle perdón. Si le ofreciera la ayuda de mi tío, tal vez me dejaría ir, ¿no? Después de todo, mi tío es un dios único de alto rango. Cuando abrí la boca para hacer la oferta, me sorprendí al ver que los rayos alrededor de Innovasine aparecían nuevamente, pero esos rayos solo permanecieron a su alrededor por unos segundos antes de volar hacia mí y causarme un molesto dolor de cabeza. Maldita sea, intenté abrir la boca para gritar, pero no salió ningún sonido. Aunque podía sentir que toda mi fuerza era agotada por este dolor, era aún más aterrador no poder escuchar mi propia voz cuando gritaba debido a este dolor. Maldita sea. ¿Qué he hecho? Punto de vista de Lucky. Ver a Zack volando hacia nosotros con una expresión arrogante en su rostro me hizo suspirar.
Nuestros maestros nos habían advertido que no dejáramos que el poder divino se nos subiera a la cabeza. Incluso si fuéramos dioses y las vidas de los mortales fueran como las vidas de las hormigas para nosotros, podría ser desastroso si permitimos que se nos suba a la cabeza y cambiamos nuestro proceso de pensamiento a algo como que somos los elegidos del mundo y el centro del universo. Más aún cuando íbamos a misiones militares y teníamos que lidiar con otros dioses que no eran parte de nuestro mundo, tener la mentalidad de que éramos superiores a ellos era algo que podía ser nuestra perdición, y eso era exactamente lo que veía en Zack ahora. Había permitido que la sensación de poder, la diferencia de fuerza entre nosotros y los mortales, inflara su ego. Aunque era orgulloso en la escuela, no era tan arrogante, y eso me hizo suspirar de decepción. Tan pronto como Zack se acercó, Adrián ni siquiera le dio tiempo a Zack para preparar algún tipo de ataque y rápidamente usé mi divinidad para controlar las ondas de sonido a nuestro alrededor y cancelar completamente el sonido. Mientras Adrián hacía esto, Zack se congeló y rápidamente comenzó a mirar a su alrededor, claramente buscando una ruta de escape. En una fracción de segundo, se dio la vuelta y comenzó a usar el poder divino para intentar escapar, provocando que aparecieran rayos de sus manos y tratando de crear sonidos atronadores a partir de ellos. Desafortunadamente para él, Adrián parecía haber usado al menos 3 millones de puntos de poder divino solo para esa barrera de sonido, solo para asegurarse de que Zack no pudiera usar su poder divino para atacar o escapar. Pero lo que me sorprendió fue que en lugar de atacar a Zack inmediatamente, Adrián se congeló cuando extendió su mano, y pude sentirlo tratando de usar mi divinidad para algo. En cuestión de segundos, comenzaron a aparecer rayos en su mano, muy parecidos al rayo que Zack había controlado. Me pregunté qué tan útil era su divinidad, pero algo estaba mal. Aunque estos rayos claramente no tenían nada que ver conmigo, sentí una familiaridad con ellos, tal como había sentido una familiaridad con el sonido después de que Adrián me había mostrado que mi deidad controlaba las ondas sonoras. Con tanta familiaridad con lo que había sucedido en el pasado, tendría que ser un idiota para no darme cuenta de lo que estaba pasando. Adrián de alguna manera había descubierto otro tipo de onda que podía controlar los rayos. Después de controlarlo por unos segundos, Adrián dejó de crear rayos y voló hacia Zack a la velocidad del sonido. Cuando llegó al lado de Zack, Adrián chasqueó los dedos y volvió a usar mi divinidad. Esta vez, su chasquido hizo que el rayo que Zack había estado produciendo también desapareciera. Esto dejó a Zack totalmente vulnerable. Pero Adrián no se detuvo allí, sin esperar a Zack, Adrián chasqueó los dedos por tercera vez en esta batalla, provocando que el rayo apareciera nuevamente, esta vez girando alrededor de Adrián antes de volar hasta la cabeza de Zack. Al ver a Zack intentar gritar, pero ningún sonido salía de su boca, tuve que tragar saliva por la sorpresa. Había visto escenas sangrientas entre mortales antes, pero ver sangre saliendo de los 7 orificios de la cabeza de Zack, el primer dios que había visto sangrar en persona, me sorprendió aún más y tuve que apartar la mirada durante unos segundos para calmarme. No condené la actitud de Adrián, especialmente sabiendo lo que había sufrido a manos de Zack en la escuela, pero tenía curiosidad de cómo Adrián estaba usando la divinidad de Zack para atacarlo, y peor aún, usando mi divinidad como un medio para hacerlo. Capítulo 70. Ondas electromagnéticas. Solo me di cuenta de que la deidad de Lucky podía controlar las ondas electromagnéticas, y por lo tanto controlar los rayos, después de ver a Zack usar su poder divino en ese ataque y sentir una chispa de una idea surgiendo en mi mente. Claro, sé que hay varios otros tipos de ondas que la divinidad de Lucky puede controlar y que serían extremadamente útiles para mí, como las ondas de rayos X, las ondas de radio, pero desarrollar el control sobre estas ondas sería extremadamente difícil, así que mi plan era dejar el desarrollo de estos otros tipos de ondas para el futuro. Pero después de ver a Zack usar los rayos frente a mí, inconscientemente comencé a analizar su poder y traté de replicarlo con la divinidad de Lucky. Al principio fue un poco complicado, hasta el punto que tuve que quedarme quieta unos segundos mientras intentaba replicar la sensación con mi memoria y lo dejé volar unos metros más allá. Pero lo mejor para una divinidad elemental no fue solo físico, sino que también me dio un impulso muy grande en poder de procesamiento, y mi propia divinidad fue muy buena para ayudarme a ser creativo y encontrar ideas sobre cómo lidiar con esta duda. Entonces, en cuestión de segundos, pude analizar la deidad de Zack y replicarla con la deidad de Lucky. Por supuesto, el precio que tuve que pagar por aprender esto tan rápido fue una tremenda cantidad de poder divino.
Además de los 3 millones de puntos de poder divino que usé para crear la zona de silencio para cancelar los ataques de Zack, gasté otro millón de puntos de poder divino solo para comprender, practicar y replicar las ondas electromagnéticas tan rápidamente. E incluso a ese coste, mi poder para controlarlos todavía era muy bajo. Sumando el poder divino que había gastado aprendiendo y practicando en la lucha contra Zack, había gastado al menos 2 millones de puntos de poder divino usando la divinidad de Luti, además de los que había gastado creando la zona silenciosa, lo que elevaba el poder divino total que había gastado hasta ahora a 5 millones. Sin mencionar que también usé parte de mi divinidad como venganza. No solo quería dañar su conciencia que estaba en el mundo mortal, donde podía llamarla de regreso al mundo divino y simplemente ignorar lo que había sucedido. Quería hacer daño permanente. Y para causar daño permanente a seres prácticamente inmortales como dioses sin realmente matarlos, la mejor manera que se me ocurrió fue causar daño permanente a su mente. Para ello, invoqué rayos que golpeaban constantemente la cabeza de Zack, provocando que su conciencia comenzara a desvanecerse. Aprovechando su fragilidad mental, utilicé mi propia divinidad para crear ilusiones e intentar que penetraran en su cabeza, usando mi ventaja como dios de mayor rango. A pesar de mi ventaja de rango, todavía tuve que gastar 1 millón de puntos de poder divino para introducir estas ilusiones en su mente, lo que, combinado con los ataques eléctricos de poder divino en su cabeza, provocó que los 7 agujeros en su cabeza comenzaran a sangrar. No me importó y seguí atacando hasta que su cuerpo de conciencia divina comenzó a desmoronarse y desaparecer. Esto significaba que estaba matando su conciencia y enviándola de regreso al mundo divino. Cuando su cuerpo finalmente desapareció por completo, rápidamente desactivé la zona de silencio y dejé de usar energía divina en él. Al mirar mi pantalla de estado, sentí un poco de dolor. Estado del personaje. Nombre: Adrián Novasine. Títulos: Dios de la creatividad, Dios de Internet. Nivel: Dios elemental rango 1. Número de creyentes: 1.736.385. Uso promedio por usuario: 4 horas. Deidades disponibles: creatividad, olas. Habilidades divinas: oración bendita. Poder divino: 7.990.363 de 25.600.000 pasa de 2.258.876, 268.513 menos 6 millones. Si no hubiera sido por las oraciones de los creyentes de los 4 reinos, que me dieron 268.000 puntos de poder divino, habría tenido menos de 2 millones de puntos de poder divino. Afortunadamente, ahora que la conciencia de Zack había sido destruida, le tomaría unos días recuperarse, perdería mucho poder divino e incluso podría bajar un rango debido a las heridas en su conciencia divina. Aunque nuestra conciencia divina no sea físicamente parte de nosotros, si una parte de nuestra conciencia es destruida, los resultados podrían ser catastróficos. Pero cuando volé un poco más alto y miré el terreno de Aetheris, supe que este reino era incluso más grande que Arcantor, con una población de probablemente alrededor de 600.000 personas. Zack tuvo tanta suerte que incluso su reino era probablemente el reino más grande del mundo. Así que rápidamente abrí la ventana de internet y envié mensajes a mis emisarios, diciéndoles que podían entrar en Aetheris y difundir la palabra del dios de internet a estos mortales. Por supuesto, no iba a confiar solo en ellos para eso, ya que había visto lo efectivo que había sido transmitir la imagen de Jaina a los mortales del Doria para atraer rápidamente más creyentes a mí, así que repliqué lo mismo aquí, pero usando la apariencia de Atenos, que era básicamente mi propia apariencia del mundo divino, pero con ojos menos brillantes. «Lo manejaste tan fácilmente», dijo Lucky sorprendida después de flotar a mi lado. Yo tampoco esperaba que fuera tan fácil, tu divinidad es perfecta para lidiar con él. Sonreí mientras asentía hacia ella. Y no tenía idea de que fuera tan poderoso, suspiró, aparentemente un poco decepcionada. No estés triste, ¿no es agradable descubrir nuevos rasgos de tu propia divinidad? Pregunté. Sí. Es muy bueno, pero, dijo mientras bajaba la cabeza. Es un poco decepcionante que yo haya tenido esta divinidad durante años y en tan solo unos días tú ya la hayas desarrollado a niveles que ni siquiera sabía que eran posibles. Primero eran ondas sonoras, ahora estás usando mi divinidad para hacer relámpagos, parece que eres más un dios de las ondas que yo. Cuando escuché esto, entendí de dónde venía. ¿Ella sufre de baja autoestima?
Incluso cuando suceden cosas buenas, su baja autoestima probablemente siempre la deprime, haciéndole ver el lado malo de las cosas y culparse por muchas razones. Sacudí la cabeza, puse mi mano sobre su hombro y le dije: Luke, tu divinidad es increíble, y la usaste de una manera increíble para salvar a la gente de Novera que podría haber muerto a causa de la sequía en esas tierras. Incluso si no usaste los métodos que yo usé, es solo porque no lo sabías. Soy el dios de la creatividad, por supuesto que voy a ser más creativo que cualquier otra persona cuando haga algo. Al escuchar mi explicación de mi divinidad y pensarlo, Luke se sorprendió de que fuera cierto. Es cierto, sería una tontería competir contigo en creatividad en el uso de las cosas, dijo mientras soltaba una pequeña risa avergonzada. Quitando mi mano de su hombro, sonreí y asentí. Incluso aunque no necesitara mi divinidad para hacer lo que le dije, era una mentira que no necesitaba ser señalada. Mientras la hiciera sentir bien, todo estaría bien. Después de lidiar con los sentimientos de Luke, volamos a la capital de Aetheris y convoqué una pantalla gigante con mi cara en ella. Cuando la pantalla gigante apareció sobre la capital de Aetheris, la gente de abajo quedó en shock y asustada, pero rápidamente proyecté mi voz como un micrófono a toda la ciudad. A diferencia del Doria, donde tuve que usar mucho poder divino, en Aetheris, donde ya tenía acceso a la divinidad de Luke, el costo de proyectar audio así sin usar ningún poder de ataque era muy bajo. A los valientes mortales del reino de Aetheris, vengo a vosotros con una gran noticia. El dios del trueno ha sido derrotado. Su tiranía, que una vez controlaba el destino de vuestras vidas y os obligaba a rezarle diariamente contra vuestra voluntad, ya no os detendrá. Cada uno es libre de elegir su propio camino, de orar y de creer en aquello que verdaderamente le da esperanza. Yo, Ateneo, enviado por el dios de Internet, os ofrezco una nueva era de libertad y conocimiento. En el dominio del dios de Internet, todos tienen acceso a lo que necesitan para prosperar. ¿Te imaginas aprender nuevas habilidades, comunicarte con aldeas lejanas e incluso invocar criaturas poderosas para que te protejan, todo con una sola oración? Es posible con Internet. A partir de ahora, estás invitado a conectarte con esta fuente infinita de conocimiento y poder. Ya no tienes que temer a los truenos y las tormentas, porque juntos podemos construir un futuro más seguro y prometedor. Cree en el poder de la información y únete a esta nueva era en la que el poder está en manos de quienes saben cómo usarlo. La oración al dios de Internet es... Con eso explicado, tomó unos pocos segundos para que las personas más valientes en Aetheris reunieran el coraje para rezarme, pero en unos pocos minutos, unos cientos de oraciones comenzaron a llegar de personas en esa ciudad, que pronto se convirtieron en unos pocos miles de oraciones, y eso no dejó de aumentar después de que la gente realmente probó Internet y se lo mostró a sus amigos. Al ver que esto sucedía, tanto Luke como yo miramos hacia la ciudad con sonrisas en nuestros rostros y nos preparamos para regresar a nuestros reinos. Pero antes de que pudiéramos regresar, una terrible sensación de crisis se apoderó de mi pecho. Sorprendido, comencé a mirar a mi alrededor ansiosamente, tratando de entender qué estaba pasando. A Luke le llevó un tiempo reaccionar, pero pronto estuvo tan alerta como yo ante este posible peligro. Siendo un dios elemental, mis sentidos eran mucho más agudos que los de Luke, por lo que rápidamente sentí la irregularidad que estaba apareciendo en el cielo. Era como si el espacio se estuviera desgarrando y algo saliera de él. ¿Qué son esas cosas? Pregunté confundido. Fin del capítulo 70.